Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y la primera dice así: muy buenos días, hermanos. Pastor, tengo una pregunta. En Mateo capítulo 17, verso 1 al 3, la transfiguración, se habla de este tema. ¿Por qué Elías y Moisés hablan con Jesús sabiendo que los muertos no vuelven? De pronto es que no ha leído bien el pasaje. Una visión. ¿Está claro? Creo que la palabra clave ahí es visión. Amén. Ahora, el por qué Elías y Moisés, hay pensamientos o expositores que dicen que está relacionado con lo que Jesús representa tanto en el campo de la ley como en el campo de los profetas. Y Jesús lo certifica en el Evangelio de Lucas capítulo 24 cuando dice: era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ya? Importante que también la persona entienda de que se refiere a una visión netamente de lo que es el reino de Dios. Ojalá pues que le quede clara la... Algunos preguntan, ¿y por qué específicamente toma a Pedro y a Jacobo? Porque esos eran los amigos más cercanos de Jesús. Todo personaje tiene gente más cercana, y aquellos por la forma de ser, su carácter, siempre estaban ahí. A pesar de lo temperamental que podía llegar a ser Pedro, ¿no? Claro. Vea, interesante. Claro. Es que no hay cosa más agradable que tener una persona inquieta cerca, porque eso lo lleva a uno a compartir los conocimientos y a aprender también de la otra persona. En mi caso personal, yo siempre he pensado que es mejor atajar que arriar, dicen en mi tierra. Sí, señor. Muy bien, hermano Carlitos. Hermano Carlitos, nos dicen acá, dice: Dios le bendiga, pastor, bendiciones. Una pregunta: mi hermano, que pertenece a la IPUC, se casó por lo civil hace 20 años, pero la misma juez o notaria que los casó, también casó a mi hermana, que está en pecado, es lesbiana. Yo le digo que tiene que casarse por la iglesia para oficializarlo frente al Señor, como lo dice en 1 Corintios 7:39. Las personas son libres de casarse con tal que sea en el Señor, porque si no es así, podría decirse que mi hermana también está casada, así está en pecado. Le agradezco su respuesta, bendiciones. Una pregunta que puede generar mucha confusión, ¿no? Bueno, lo primero es que el matrimonio es de carácter civil. Eso usted lo lee, inclusive en el tiempo cuando se llegó el tiempo de empadronar, ¿no?, a José y a María. Si usted lee Romanos 7 en la analogía, ahí aparece que el matrimonio es por la ley. Si lees 1 Corintios capítulo 7, también encuentras que el matrimonio es por la ley. Y hay un argumento histórico muy importante que tiene que ver con la vida de Moisés y Aarón. Usted nunca encuentra a Aarón hablando del matrimonio. El que aparece en esas es Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es el legislador. Aarón era el pastor. Ya, el matrimonio, desde el orden bíblico, es por la ley. La mujer está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Una vez el marido muere, ella es libre de esa ley. Es de carácter civil. Con respecto al otro que menciona de que la misma juez o notaria que casó a una persona heterogénea, también casó a una persona homogénea, ¿sí?, a un matrimonio homogéneo, pues ya esos son situaciones netamente de, ¿cómo decir?, de que
el Estado avala dichas uniones. O sea, el hecho de que un juez o un notario oficie un matrimonio a personas del mismo sexo no es equivalente a que queden casadas, según Dios. Ellos lo hacen, ¿quiénes? Los que se casan. Y les ofician el matrimonio, ¿quiénes? Los notarios o jueces. Lo hacen, pues porque no tienen ningún escrúpulo. Pero vamos a suponer que ese notario o ese juez hubiese pensado que no le quedaba bien hacerlo. Él podía evitar hacer eso acudiendo a ese recurso que se llama la objeción de conciencia. Entonces hay que establecer la diferencia. Desde el punto legal, cualquier matrimonio que hagan en el Estado supuestamente es válido. ¿Está claro? Pero desde los principios bíblicos solo hay un matrimonio entre varón y hembra. Que un mismo personaje oficie a ambos, eso ya es por la investidura que le confiere la ley. Pero que es obvio, tendrán que dar cuenta a Dios el día del juicio. Ante los ojos de Dios, la pareja hetero está casada. Sí. Pero la pareja homo no está casada. No, es que eso no es matrimonio. Exacto. Eso es nada, eso no es matrimonio. Eso es nada. Como hoy en día familia es cualquier cosa. Pero la familia, según el orden de Dios, es con hombre Y hembra. varón y hembra. Amén. Muy bien. Pastor, ¿cuál es la versión más confiable, más viable, más exacta que se acerque a los escritos originales para poder leer? Todas las versiones, lo que pasa es que los que leen tienen que saber leer, que creo que es uno de los fenómenos que aqueja a los cristianos, y es que no sabemos ni leer, ni ver, ni oír. ¿Por qué? Porque creemos todo lo que leemos, creemos todo lo que vemos, creemos todo lo que oímos, y así no funciona un peregrino que va para el cielo y que cuyo objetivo es estar con Dios. Entonces, yo puedo tener muchas versiones, todas son la palabra de Dios, excepto lo que no es palabra de Dios. ¿Y cómo logro yo entender eso? Bueno, cuando hago un estudio profundo y entonces en la investigación encuentro qué es un texto compuesto, qué es un texto que vino por vía exegética, qué es un texto que han ubicado allí por conveniencia, por prejuicios netamente religiosos. Casi todas las versiones, porque entre otras cosas es importante aclararle a quienes tienen la pregunta que el texto original no existe, existen copias. Pero no el texto original. Hay unas versiones que son muy sanas, como es la versión Nácar Colunga, es una versión muy sana, excepto las notas marginales. Hay unas que son muy acertadas, hay otras que no. Por eso digo que hay que aprender ¿a qué? A leer. La versión, por ejemplo, de Félix Torres Amat, pues, fue la única versión reconocida en el Concilio de Trento como palabra de Dios, muy sana. Sin embargo, yo que he leído por ahí cositas, he encontrado también situaciones que no se ajustan al verdadero sentido central de lo que es el mensaje de Dios en la Biblia. Entonces las personas lo que tienen que saber es leer. Hay otras versiones muy buenas, como es la versión de 1909, la versión de 1560 creo, que es la versión del oso. Son buenas versiones, solo que están escritas en un lenguaje que
para el lector de hoy le suena bastante extraño. Claro. ¿Ya? Es importante que las personas comprendan que las versiones se han ido actualizando según la necesidad del hablante. Entonces, hay textos en la versión, por ejemplo, lenguaje actual. Hay unos textos que le dan a uno mucha luz con respecto a textos que leen versiones antiguas, que a causa de nuestra formación, nuestra cultura, pues nos queda difícil entender. Pero el editor, los que hicieron investigación, encontraron el verdadero sentido de esa palabra que allá decía y que en el tiempo que se dijo, los que la leían la entendían, pero que al traerla a nuestro tiempo no la entendemos. Entonces la persona, el editor, toma esa palabra compleja, hace la investigación y dice, lo que el escritor dijo fue esto. Entonces lo incluye en la versión lenguaje actual, que ya es un lenguaje que usted y yo conocemos. Sí. No sé si estará bien. Sí, es muy interesante su respuesta, hermano Carlos, y creo que sí, yo creo que en principio lo que se requiere es entender, bueno, cómo es eso de las traducciones, ¿no? Claro. El hecho de que hay traducciones que son literales o textuales y que hay otras traducciones que son dinámicas, que en ese sentido el lenguaje en el que se escribió, el idioma mejor, y además el contexto cultural en el que se escribió, pues nos obliga en ocasiones, cuando leemos traducciones textuales, a adentrarnos en ese contexto y entender por qué, para qué, quién, cómo lo dijo. Y creo que es muy interesante lo que dice usted también asociado a, oiga, no hay que señalar de mala o de buena una versión. No. La versión que nosotros usamos más comúnmente, que es la versión 1960 de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, también sería susceptible de críticas, de cuestionamientos. La versión Dios habla hoy, la versión Dios llega al hombre, yo qué sé, la versión de Herder, la nueva Biblia. ¿Y será que uno diría que la Reina Valera 60 se recibió también ya por algún acto netamente comercial? Es decir, ¿se comercializó mucho más que otras? No, porque yo creo, es muy común, ¿no? La Reina Valera. Sí, yo creo que el auge de la Reina Valera 1960 se da por la coyuntura en el momento que se edita y la facilidad de acceder a ella, ¿ya? Y que llega al mundo hablante hispano. Sí, creo que es por eso. Es muy recomendable que lean un libro que titula ¿Cómo nos llegó la Biblia? Que es muy importante, y otro que llama Breve Historia del Texto Bíblico, que también les puede ayudar a informarse con relación a ello. Pero es verdad, todas las versiones, en ellas usted encuentra la palabra de Dios. Lo que usted tiene es que aprender a leer. Eso es todo, aprender a leer. Porque pues, creo que esta semana pasada me han escrito de algún lugar, diciendo que un pastor de la iglesia dijo que no toda la Biblia es la palabra de Dios, y eso generó confusión allá. Y aunque el pastor tiene razón, está mal, porque de pronto no les explicó ¿qué quería decir? ¿Qué quería decir? Porque si yo digo, no, la Biblia no es la palabra de Dios, pues la gente siempre ha creído que la Biblia es la palabra de Dios. Pero resulta que en la palabra llamada, en la Biblia, en el libro llamado Biblia, donde encontramos la palabra de Dios, aparecen escenas que no son palabra de Dios. Exacto. Que aparecen en la Biblia buscando con ello contextualizar a la persona para que entienda la escritura. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tú crees que eso es palabra de Dios? No, esa es palabra de Satanás. Pero está escrito en la Biblia para que entendamos el contexto acerca de quién es Jesús, que es Dios. ¿Está claro? Sí es. Sí. Cuando tú lees las historias de los reyes, primer libro, segundo libro de Samuel, primero y segundo de Crónica, primero y segundo de Reyes y otros, usted va a encontrar, por ejemplo, la negociación de Abraham
para obtener el predio donde enterrar a su esposa. Y esa narrativa que aparece ahí, pues no es Dios, es un diálogo entre dos personas, yo compro y tú vendes. Pero ¿por qué aparecen en la Biblia? Bueno, para mostrar lo que representa la línea mesiánica en la persona de Abraham, hasta llevarlo a Jesús. O sea, cuando uno lee la Biblia, uno tiene que aprender a leer la Biblia, porque la Biblia dice más de lo que la Biblia dice. Sí, lo que acaba usted de mencionar, entonces, entender que de alguna manera en ese lenguaje común que entendemos, pues están los elementos para obtener la salvación, que son comprensibles por todos, pero que cuando se ahonda en el estudio de la Biblia se requieren de otros elementos un poco más técnicos para poder comprender. Por ejemplo, el tema de las traducciones. Acá, por ejemplo, nos dicen sobre el uso de ese lenguaje español del siglo pasado. Claro. Entonces, usted dice, claro, como y hace 5 siglos. Como quienes lo tradujeron hablaban ese español clásico, si vosotros estabais, sí, claro, así lo tradujeron en el lenguaje que ellos comprendían. Y así como se tradujo, por ejemplo, a nuestro idioma. Y que usaban palabras que para nosotros suenan raro. Por ejemplo, tú lees en la versión 1909 y encuentras la palabra mancebo. Y en nuestra cultura, un mancebo es alguien que vive en unión libre. Pero allá era joven. Amancebado, dicen. Bueno, Pero como el lenguaje evoluciona. claro, es que el idioma evoluciona según la necesidad. Ese es un doble rasero, ¿no? El del lenguaje es dinámico. Pero claro. Claro, es dinámico, pero hay que tener cuidado con el lenguaje dinámico, porque terminamos en el otro extremo del dinamismo del lenguaje, que es lo que ahora denominan lenguaje inclusivo. Pero a lo que vamos es a cómo el lenguaje sí evoluciona de acuerdo a un contexto cultural o social, y se van adaptando palabras, que en Colombia sí que es comprensible. Por ejemplo, usted cuenta siempre la historia de cuando fue a predicar a la costa caribe colombiana. Utilicé un término y allá el pastor se escandalizó. Exactamente. Mientras que en mi tierra es normal. Es normal. Entonces, tener ese cuidado. Entonces, lo que digo, para obtener, digamos, para entender el plan de salvación y obtener la salvación a través de esa iluminación que hace Dios a través del Espíritu Santo y la comprensión de la palabra de Dios, digamos que es comprensible para todos. Y en cualquier versión. En cualquier, exacto. Pero ya hay otros aspectos un poco más culturales de cada texto que sí requieren un cuidado especial y un acercamiento. Y entender eso que usted ha dicho siempre, o sea, la Biblia hay que entenderla como una unidad. Es decir, que no se contradice a sí misma, que para poder entender la Biblia es el mejor elemento para entenderla, pero que, claro, hay textos que, como uno dice, a veces son difíciles, pero es otro texto el que arroja luz sobre ese texto. A Pedro le pasó leyendo los escritos de Pablo. Ayer estaba leyendo. Ayer me leí la primera y la segunda carta de Pedro. Sí, me leí ambas. Pues yo las he leído muchas veces. Yo he leído pedacitos de la Biblia. Y me llamó mucho la atención el pensamiento de Pedro, por ejemplo. Con respecto a cómo Pablo. le escribe a los dispersos acerca de lo delicado que es el estudio de la Biblia. Cómo una persona puede malinterpretar un texto. Y de ahí que cobre fuerza aquello que yo digo. Hay que saber qué. Leer. Sí. Ve que a mí, por ejemplo, hay algo me llama mucho la atención, no sé ustedes qué piensen, pero de los textos difíciles de comprender para mí, pero relevantes para el cristiano, Romanos. Claro, Romanos es un... Romanos. Pero cuando uno va como a la contextualización histórica, Romanos no fue escrita para teólogos ni para eruditos, fue escrito para una gente de ascendencia judía que le tocó refugiarse debajo de la tierra viviendo en Roma. Entonces uno dice, oiga, o sea, es decir, fue escrita para personas no de un alto nivel académico, pero cuando uno hoy aborda ese texto, dice, oiga, toca leerlo sí, yo creo de a poquito. Claro, es que mire que pues es un pensamiento mío. No es el pensamiento de la Santa Madre Iglesia, ni de los teólogos, ni de los eruditos. Yo apenas soy un pequeño lector.
de la Biblia. Creo que la dificultad de Pedro en su escrito que hace alusión a Pablo tenía que ver con la carta a los romanos, Sí, que, como dice el pastor Darwin, es una- es bien compleja. de las más complejas. Pero pienso que todo radica si usted no tiene en cuenta el punto de partida. Porque mire que el pastor Darwin habla algo muy importante. Unos cristianos que están bajo tierra, sobreviviendo en una cultura como la romana. Pero que aparte de eso, ese testimonio cristiano había impactado a los gentiles de Roma. Así es. Y se da una discusión muy importante entre las preferencias de Dios por los unos y por los otros, y es donde surge la gran enseñanza de la soberanía y la elección divina, que es donde se pega el calvinismo y todos los que son preexistencialistas como un proyecto realizado para hacer ver de que Dios ya tiene quienes se salvan y Dios ya decidió quienes se condenan, desconociendo el contexto en que se dé el escrito y a quienes se les envíe el escrito. ¿Está claro? Sí. Entonces yo lo que tengo que tomar al leer la carta a los romanos es tener dos ojos: la forma como Dios trata a Israel y la forma como Dios trata a la iglesia gentil. Dependiendo de la visión que yo tenga de ambos, con un mismo telescopio que es el divino, no se me va a dificultar entender Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, que creo que son los pasajes más complejos de la carta a los romanos. Bueno, aquí nos estamos metiendo en ciencias bíblicas y todo eso. Y pues yo no soy científico, yo solamente he leído por ahí pedacitos. Pero muy interesante, hermano Carlos, la pregunta, y creo que deja algo por sentado. O sea, es decir, no hay que estigmatizar. Bueno, usted se te ayuda a utilizar otro. No hay que estigmatizar una versión de la Biblia, hay que tener un acercamiento formal a ella, bajo esa comprensión de que hay una... Excepto algunas versiones que sí van en contravía. Por ejemplo, la famosa Biblia que han producido para la comunidad bueno, sí, del último tiempo. Digamos, ese es el otro extremo Sí, de ya es el otro porque extremo hace días del dinamismo de lo que usted estaba hablando de ahora. lo que hace días contamos acá, lo de la traducción a los indígenas de la Alta Guajira, ¿cierto? Que decíamos que Jesús es pan de vida, ellos lo tradujeron como si Jesús fuese un alimento que ellos consumen, que es a base de yuca, por ejemplo. Y entonces alguien dirá, no, qué sacrilegio. No, a mí me parece muy bonito, que Dios es muy hermoso. ¿Cómo utiliza el lenguaje que habla el pueblo para hacerse entender del pueblo? O sea, vea, vuelvo y digo lo que he dicho aquí más de una vez. A mí me apasiona leer la Biblia, porque es que cuando uno mira que es Dios el que habla en la Biblia, así es, y me habla en el lenguaje que yo entiendo, y eso es demasiado. Es que desde que no se pierda la esencia del mensaje, es validero, porque yo puedo cambiar la palabra pan por una palabra que signifique lo mismo pero en otro lenguaje. Le pero voy a confesar, no se pierde el sentido. Le voy a confesar mi ignorancia. En el pasado, yo escuchaba en las noticias que vino una tremenda tormenta y acabó con el pan coger. Y yo decía, ¿cuál será eso? Yo pensaba que era una mata especial, pero me puse a investigar y donde había plátano, era el plátano, y donde había maíz, era el maíz, y donde había yuca, era yuca. Sí. O sea, mire que el desconocimiento de muchas palabras lo llevan a uno a cometer errores en la interpretación. Pero cuando uno aborda la palabra acorde al contexto en que se está dando, pues no va a tener dificultad en entender las Sagradas Escrituras. Sí, yo voy a hacer un último comentario y ya pasaba a otra pregunta. Sí. Que fíjese, por ejemplo, eso que usted dice, cómo ocurrió en la época de Jesús. Jesús habló el lenguaje de los comunes, usted siempre lo dice, que habló del campo, que era la realidad. Hablaba el griego koiné. Sí.
que era el lenguaje del pueblo. Exacto. El que se hablaba ahí en la plaza de Lo mercado. dicen que es el griego vulgar, dice la Claro, es el del vulgo, el del... Claro. Tú vas a mi tierra y entonces a ti dice, vendeme parva, vendeme una chuspa, De ahí una jíquera. de ahí la Y uno habla necesidad. por aquí de eso y la gente dice, Exacto, ¿qué es de ahí una la necesidad de adaptarlo. ¿Qué es parva? Ve, o sea, es muy interesante. La necesidad de adaptarlo, porque imagínese el griego al latino de hoy en día es una completamente diferente. No, y algo más. Está mal dicho decir que nosotros somos latinos. Nosotros no somos latinos. Nosotros no somos. Aquí no hablamos latín. Latín No, hablan no. allá en Sí. Italia. Por ahí. Nosotros venimos desde una tierra de Castilla y de la Mancha. Es más, se habla hispanohablantes. algo Ah, así. sí. Creo que esa es la mejor. Sí, señor. Sigamos. ¿Quién va, Digamos, Diego? Tú. Dice acá, dice, mi amado pastor Carlos, el Señor Jesucristo le bendiga a usted, esposa, familia y grupo de colaboradores. Un abrazo en Cristo para todos. Mi pastor, me hicieron una pregunta y es la siguiente. Si en el cielo no había pecado, ¿quién tentó al diablo y a los ángeles que se fueron con él para pecar? Que debe darle la respuesta en cuanto la tenga. Gracias, pastor. Bueno, en el cielo no hay pecado, pero Dios no hizo muñecos. Creo que esa es la mejor definición. A ver, Dios creó a los ángeles Ujú. con dos particularidades. No se pueden reproducir, Ujú. pero sí pueden tomar decisiones. O sea, fueron creados a libre ¿qué? Albedrío. Albedrío. Ujú. Entonces, la facultad de tener libre albedrío es la que lleva a ese ángel a envanecerse y querer ser igual a Dios. Hasta el punto que convence a los demás. Claro, Ujú. es un fenómeno que luego trasciende a los humanos, donde el mismo Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de los frutos que producen los árboles. Digo, no, Él no nos ha dicho eso. Él nos ha dicho es que hay un árbol que produce un fruto, del cual pues ni lo miremos. Y entonces Satanás utiliza la astucia que lo llevó a dividir y la emplea para engañar al hombre. No, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, serán iguales a Él, semejantes a Él. Y el hombre, haciendo uso de ¿qué? De su libre albedrío, cae en esas. Toma una decisión equivocada. Entonces, lo que pasó en el cielo y que trascendió en la tierra es el libre albedrío que Dios le da, tanto a los ángeles como a los humanos. Y que el mal uso de ello es lo que causó la hecatombe, que se puede decir, en el cielo y también en la tierra. Algunos preguntarán, bueno, ¿y por qué no volvió a pasar? ¿O por qué hasta el día de hoy no se han revelado otros? Porque con la muerte y la resurrección de Cristo, los ángeles que guardaron su dignidad confirmaron su eternidad en plena perfección. Los que no guardaron su dignidad confirmaron su condenación definitiva. Lo único que les espera es el juicio. Y a los hombres nos abrió la oportunidad para alcanzar por la muerte y la resurrección de Jesús la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Amén, muy bien. Pastor, preguntan acá, nos llega una pregunta curiosa, dice así: me ha pasado algo muy extraño donde estando consciente puedo ver casi que un minuto algo y a los 5 minutos pasa esto que acabo de ver. En la realidad ahora pasa. ¿Cómo puedo ver esto? Dios me guarde. ¿Hay algo mal conmigo? Lo primero es que el futuro no existe. ¿Está claro? El futuro no existe. A esta hora hay cualquier cantidad de personas que hace 30 segundos estaban hablando con la mujer. Y ya no están. El futuro no existe.
Eso más bien está relacionado con algunos conceptos que van desde, ¿cómo es que se llama la palabra? Hay una palabra muy adecuada para eso. ¿Sugestividad? ¿No? No. Hay dos palabras clave. Una que se llama regresión. Y otra que se llama como proyección. ¿Déjà vu o qué? Algo así. Pero que son el resultado del pensamiento del hombre. Nada tiene que ver ni con lo divino ni eterno en el campo de lo santo y bueno, sino más bien con los conceptos que los seres humanos dentro de sus situaciones naturales piensan. Nada tiene que ver ni con Dios, ni con la salvación, ni con nada. Sigamos. Hermano Carlitos, acá nos hacen otra pregunta a través del 6C. Dice, la Biblia dice que el que niega al Padre y al Hijo, este es el anticristo. ¿Acaso el anticristo no es un gobierno mundial? Claro. Pues es que él mismo está dando la respuesta. Es un sistema que se levantará en contra de Dios. Eso es todo. Usted lo lee en Primera de Juan. Todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. Ese texto dice más de lo que usted lee, porque hay preguntas que se deben de hacer. Si Jesucristo vino en carne, ¿cómo era antes de venir en carne? Más o menos la pregunta. Sí. Por eso es que estamos diciendo siempre, hay que leer la Biblia, porque la Biblia dice más de lo que la Biblia dice. Es muy fácil leer usted ahí. Todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Y se queda con... Pero no, lo que hay es que hacer preguntas. ¿Cierto? ¿Cómo era Jesucristo antes de venir en carne? Entonces era Dios en todo y en todos. Pero que por causa de los humanos se vuelve humano para salvar a los humanos. Amén. El misterio del cual habla Pablo en la carta a Timoteo capítulo 3, el verso 16. Sigamos. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. Mi pregunta es, ¿por qué en Isaías capítulo 6, verso 8 dice que ¿quién irá por nosotros? Le agradezco me explique. Yo creo que la duda es más por ese plural, nosotros. Dice así, el llamamiento de Isaías, ¿sí? Exacto. Entonces dice, después oí la voz del Señor que decía, el rey Usías vio a Jehová. Ajá, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces, ¿a qué se refería con ese nosotros plural? Bueno, voy a dar una explicación muy subjetiva. ¿Listo? Cuando hablo subjetiva estoy diciendo lo que yo pienso. Con respecto a los plurales, en la Biblia aparecen muchos. El mismo término Dios del capítulo 1, el verso 1, es un plural, que quiere decir Elohim. Uh-huh. Y de ahí se desprenden los plurales como hagamos, descendamos, confundamos, el hombre es como uno de nosotros, uh-huh. ¿Quién irá por nosotros? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces hay una cantidad de conjeturas con relación a ello. Siendo directos al texto, uno pudiera pensar, estamos diciendo que es una explicación ¿qué? Muy subjetiva. Uh-huh. Usted la escucha, si ve que se ajusta, acéptela. Si le parece que no, usted es libre. Uh-huh. Porque tampoco pretendemos aquí limitar el cerebro de las personas, que creo que es uno de los errores de los cristianos, que lo único que ha hecho son esclavos. Ese de San Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Caramba, sí que nos lo dice Jesús hoy a nosotros. Hay mucho cristiano esclavo. Entonces la idea aquí es que no sea esclavo. Uh-huh.
Lo primero es que yo le invitaría a creer como está escrito. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando se habla de una interpretación, pueden haber varias. Le voy a plantear supuestas. Un trinitario le diría que estaba hablando con la Trinidad. Un testigo de Jehová le estaría hablando a usted que le estaría diciendo que tiene una connotación dualista. ¿Sí? Si habla con los señores de la Iglesia Universal, ellos le dirían que estaba hablando desde el tiesto del techo hasta la basura que sacaron de la cocina. Si habla con los panteístas, pues para ellos todo es Dios. ¿Está claro? Entonces, hay pasajes en la Biblia que son de alguna manera amplios para que la persona divague en el pensamiento y yo qué sé. Cuando uno lee la Biblia, entonces se encuentra que los ángeles son mensajeros. Es lo que yo pienso. Sí, señor. Entonces, si no vienen los ángeles, ¿quién irá por nosotros? Claro, es un pensamiento ¿qué? Personal. No es la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque estos son ¿qué? Conceptos. Como el concepto que tiene el testigo de Jehová, el mormón, el trinitario, el panteísta, el teísta, bueno, en fin. Los ángeles no son enviados. No, los ángeles son mensajeros. Ajá. Pero lo que le correspondía a Isaías. Ya. No, en el tiempo que se da la profecía, vamos a tener en cuenta que Dios hablaba a través de los ángeles. Los envió a Manoah, los envió a Abraham, los envió a Jacob. Es más, usted lee en la carta a los Hebreos, dice que si la palabra dicha por los ángeles tuviera una justa retribución. Entonces, aquí lo que el pasaje está mostrando es un mensaje único que no se delega en los ángeles, sino en una persona, en este caso, que se llama el profeta Isaías. El profeta Isaías. Sí, y que de alguna manera, hermano Carlos, eso permite, digamos, la forma como usted lo aborda, darle tranquilidad a la persona acerca de que hay aspectos que, como decíamos antes en lo de las versiones, requieren ser abordados con profundidad y a partir de la unidad del texto bíblico y no a partir de la interpretación de un solo texto que pudiese hacer una doctrina total, que creo que es a veces lo que pasa, ¿no? Que como que cogemos un texto y queremos hacer de eso ya una cosa gigantesca sin entender toda la contextualización de la palabra de Dios y cómo esa puede arrojarnos luces. Claro. No, y otra cosa muy importante es que cuando uno aborda la escritura debe de tener en cuenta que hay pasajes que se prestan para conceptos. Hay pasajes que no dan posibilidad porque está definido lo que se tiene que hacer. Entonces, por eso siempre hemos dicho aquí, los conceptos los podemos discutir. La doctrina no es discutible. ¿Cierto? Que si me tinturo el cabello no me le tinturo. Pues unos dicen que sí, otros dicen que no. Es un concepto. Que si me corto el cabello no me lo corto. Pablo dice, ese es un concepto, yo tengo este concepto, creo que debe dejarse crecer el cabello por causa de los ángeles. Pero si ustedes van a tener problemas por eso, yo quiero que a mí me saquen de ahí, porque nosotros en la Iglesia de Dios tenemos tal costumbre en ponernos a discutir sobre algo que no trasciende a la vida eterna. Es más o menos lo que Pablo dice. Amén. Entonces, al leer la Biblia hay que saber entender en qué contexto se da, si existe la posibilidad del manejo conceptual o no existe, porque la Biblia tiene esa particularidad. Amén.
Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos, nos envían también aquí una pregunta que es siempre reiterativa acá en el programa de Bere Radio, que tiene mucho que ver con las primicias, y nos dicen que la persona yo a parafrasearla, se va a bautizar, pero que en la iglesia donde se va a bautizar, el pastor pregunta directamente a los feligreses si han dado o no han dado las primicias. Entonces la persona pregunta que si eso está bien o si eso está mal. Pues es muy complicado porque, pues, a ver, yo soy pastor por 45 años. En la vida, yo he preguntado una cosa de esas. Uno no entiende por qué un pastor tiene que vivir tan preocupado, no por la oveja, sino por la lana de la oveja. Sí. Y yo me entiendo. Cuando la misión del pastor es predicar el evangelio. Esa es la misión del pastor. Amén. Yo no aprendí de mis superiores, ni lo he predicado nunca. Ningún creyente de la iglesia donde yo he sido pastor, que entre otras cosas no han sido muchas, he estado en 8 congregaciones. Ningún creyente puede decir que el pastor se le ha acercado para hablarle: venga, hermano, al fin usted sí diezmó. Oiga, y yo me di cuenta que sacaste el cultivo de yuca y las primicias, ¿qué? Mira que tu vaca, tu novillona parió y... ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó? Porque es que esa no es la misión del pastor. La misión del pastor es predicar el evangelio. ¿Ya? En el proceso de discipulado, para bautizar a la persona, se le enseña derechos y deberes. Y de ahí para allá será responsabilidad del creyente cumplir con sus deberes y el pastor seguir haciendo la misión para la cual Dios lo llamó, que se llama ¿qué? Predicar. Entonces, si usted me pregunta, ¿está bien o está mal? Yo no le diría que está bien, tampoco le diría que está mal. Pienso que es de pronto falta de orientación al pastor. O no sé en qué contexto se esté dando la situación. Y la escuela, ¿no? Y la escuela. Y también la escuela. Pues yo conozco una escuela donde semanalmente los creyentes les piden que tienen que dar primicias. La escuela en donde reparten los sobres. Por ejemplo. Es otra escuela. La escuela donde les hacen colocar el nombre, el número de cédula y el salario que ganaron. Pero eso no es parte de la iglesia de Dios. En la iglesia del Señor no debe de pasar una cosa. Que usted lo plantea de un modo, bueno, como cultural, pero digamos que entender cuando uno conoce otros sistemas económicos, por ejemplo, en países en los que desde que la persona... Allá eso es otra cosa. Sí. En Estados Unidos. En Estados Unidos todo. Hay países donde todo es así. Todo. Porque el Estado tiene que verificar de dónde procede todo. Claro, exacto, pero digamos que hay empresas en algunos lugares, pues digamos, yo no conozco directamente, pero personas que lo han... O sea, que del mismo, desde que lo contratan a uno, le dice, usted asiste a alguna iglesia, no sé qué tal, porque desde que le pagan el salario, de ahí la misma empresa, o sea, por el sistema económico del país, no de la iglesia, sino del país, va haciendo como la destinación para saber a quién le llega. Creo que tendría que ver mucho con eso, ¿no? Con el origen del dinero y a dónde se... El día que se inventaron el dinero, ese día la gente perdió la libertad. Sí, porque antes era el trueque, ¿no? Claro. En el momento que aparece el factor dinero, la money, la moneda, ese día el hombre perdió la libertad. Es una estrategia que el diablo se ideó desde la antigüedad para ir tomando control. A uno les llama la atención que usted va a los centros, a los almacenes y le están hablando desde la tarjeta, porque les interesa la globalización de la economía, para evitar los evasores de impuestos, donde los países, bajo el argumento de la democracia, oprimen y esclavizan a la humanidad.
Eso es la verdad. ¿Qué es la democracia? Es el camino lento a la esclavitud. Así es. Y eso eso no significa que el pastor sea en contra de la democracia. Es que yo no creo en la democracia. Exacto. Tampoco creo en el comunismo. Exacto. Porque se harán idea, ¿no? Una forma la gente dirá, no, el pastor es comunista porque no cree en la No, democracia. yo soy es un loco. Seguro que va a estar pensando. Sí. Sigamos mañana. Sí, con otra pregunta. Sí. Y uno sabe uno sabe que con ese tema le pica uno la lengua al pastor. Mire, hermano Carlos, esta pregunta que nos hace acá el oyente. Pero yo quiero que quede claro que no soy político, no soy apolítico, no soy comunista, no soy demócrata, porque ambas, todas, llevan al hombre a una cosa que se llama esclavitud. Muy bien. Mira esa pregunta que nos llega acá, dice, pastor, Dios lo bendiga, usted hace unos días hablaba acerca del ayuno. Entonces tengo una duda. Si estoy de conductor en mi trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, ¿no estoy ayunando? Muchas gracias. No está ayunando. Está trabajando. Es más, yo le recomiendo que se alimente bien. Puede ser peligroso. Porque tiene un bajón de azúcar y puede causar una tragedia, ¿verdad? Sí. En sí mismo, o los que llevas y maneja el transporte público, o a las otras personas que interfieren en el tráfico. ¿Pero qué decirle a esas personas que piensan así? No, decirles que así no se ayuna. Que más bien el día que le den libre. Exacto. Y quiere ayunar, pues ¿a qué se digita para ayunar? Puede ser. Sigamos. Amén. Hermano Carlos, acá nos hacen otra pregunta. Dice, cuando siento desánimo, no quiero orar, mucho menos ganas de leer la Biblia, y no siento querer ir a la iglesia, ¿qué hacer o qué me aconseja? Bueno, que ponga en práctica el no al yo, que es el equivalente, ya no vivo yo. Listo. Entonces, voy a culto porque no quiero ir a culto. Voy a orar porque no quiero orar. Voy a perdonar porque no quiero perdonar. Voy a ofrendar porque no quiero ofrendar. Voy a vivir en santidad porque no quiero vivir en santidad. Es que eso está escrito en Gálatas capítulo 5, del verso 17 en lo adelante. Ahí aparece la lucha que se libera entre la carne y el espíritu. Ahí aparece. Donde yo debo de hacer lo contrario a lo que mi carne pide. Estaba leyendo anoche y me llamó mucho la atención lo que Pedro dice. El Señor me ha dicho que tengo que abandonar este cuerpo. Me llamó mucho, estuve pensando, profundizando, haciendo una reflexión. Y realmente es bueno que los que caminamos rumbo al cielo entendamos que para llegar allá no va a ser como yo quiero hacer. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese. Pablo escribe a Timoteo, renuncien a la impiedad, a Tito, y a los deseos mundanos. Hay que poner de nuestra parte. El profeta, Dios a través del profeta dice, deje el impío su camino. Y el hombre. Inicuo sus pensamientos. O sea, en Dios es ir en contra de lo que yo quiero, para darle importancia a lo que Dios quiere. Sigamos. Mis hermanos, una pregunta. ¿Está bien que el pastor elija el nuevo gabinete de la iglesia y en vez de contar con la junta, lo hizo fue con la familia, que son una esposa y 3 hijas? El pastor es autónomo. Él tiene visión de congregación, él puede. Si quiere puede involucrar a la junta, si quiere no los involucra. Si quiere puede sentarse con su esposa y ella que está ahí siempre conociendo muy de cerca a los creyentes, él puede, no tiene ningún problema. O sea, si lo hace no está con la junta, está bien. Está bien. Si lo hace sin la junta, está bien. Lo que sé es que el día que el pastor hace algo
siempre lo hará con el corazón de pastor, pensando en el bien de la iglesia. Y siempre Dígame. habrá contradictores. No, toda tesis tiene contradictor. Sé que lo que yo he dicho genera controversia. Claro. Que digamos, uno podría decir que no existe un calificativo moral para la decisión que tome el pastor. No lo Que hay. dentro de su autonomía pastoral existe la posibilidad de que él define eso que usted acaba de mencionar, si lo hace con la junta local o si lo hace El de manera reglamento dice es el pastor. autónoma. Sí, y que Y no pueden calificar al pastor moralmente por eso. aquí nos dicen que han hecho una pregunta y que no la he visto, pero bueno, debe ser que se borran. Pero aquí hay una, dice, hermano, Dios le bendiga, hermano Carlos. Hay vitaminas que se preparan con diferentes cosas y también uno de los ingredientes es el vino. ¿Está bien que para el creyente tomarlo? Pues démosle esa oportunidad al médico. No, pero es que la pregunta no es si es bueno para la salud, es como bueno para la vida espiritual. El tomar, yo me imagino que es, y por ejemplo en mi pueblo pasa, en mi pueblo hay bebidas muy particulares. Hay una que es, que le llaman así, le llaman huevo e toro, pero como que es una bebida que preparan con los testículos del toro, que es como un multivitamínico. Fetichismo ya. Pero le echan vino Sansón. Entonces yo me imagino que es el mismo Esa concepto. pregunta, Esa gente que prepara Alimentos echándole vino Vinos. o cerveza. Organizando más bien como afrodisíacos, algo así. Pero también los alimentos que se preparan con vino o cerveza. Pues hay... que compren Viagra más bien, ¿no? Bueno, Carlitos, o los alimentos en un restaurante muy lujoso que llegan y le aplican un montón de ingredientes y entre esos ingredientes va vino blanco, vino tinto o cerveza. Que se puede, no se puede, está bien, está mal consumir. Yo creo que si es un alimento nada tiene que ver, ¿no? Es más, Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Ujú. A causa de tu continua enfermedad, toma un poco de vino. Sí, pero eso es porque en esa época en que se escribe, la medicina utilizaba el vino Era parte de la como medicina. un medicamento. Entonces hay que contextualizarlo. Volvemos al punto de las traducciones. El momento histórico en el que se dijo significaba una cosa. Hoy no. Hoy no significa eso. Hoy sí. Hoy yo no conozco ningún médico que le mande vino como tratamiento. No, es que si le manda vino a usted a un enfermo y sale y aborda el carro y lo coge en Imagínese. tránsito, le hacen el comparendo. El médico me En dijo. una sola copa. Y el médico fue el que me dijo que me tomara un trago de vino. Sí. Pues hay muchas conjeturas, ¿no? Algunos dicen que sí, que el vino es saludable, que no. Pero lo que también es cierto es que si usted consume un mínimo de vino y hay un retén, Tiene un grado de alcoholemia. pues entonces lo paró el policía, le hizo el examen, salió positivo, carro para los patios y sanción, y de pronto hasta la pérdida del pase, ¿no? Sí. Y ya lo otro sería si el... Y Salomón decía, no miréis el vino cuando rojea en la copa, porque entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Eso decía Salomón. Claro. Pero será que ya cuando... El vino es escarnecedor y cuando la ya ese cerveza vino, alborotadora. cuando ya ese vino, ese licor se consume, se evapora en el alimento, pierde sus componentes, entonces se puede consumir y comer. Bueno, ya tendríamos que traer aquí a un ingeniero químico. Porque eso es normal, ¿no? Cuando uno mira la carta y mira el alimento, uy, esto se ve chévere, ese churrasco o esta carne especial, pero viene bañada. No, en yo vino. creo que las personas deben de librarse también de muchos prejuicios. Ujú. Y no mirar, uy, ¿esta carne tendrá vino o no tendrá? Ujú. Esta carne tendrá... Porque pues yo cuando voy a almorzar, voy a almorzar. En mi caso personal, yo nunca me he puesto a mirar, venga, esta carne... No, es que ya llegan a ser Sí, supersticiosos. sí. No, si yo voy a almorzar, yo almuerzo. Sale todo por la letrina, dice. Sí. Creo que esos ya son más bien Muy bien. prejuicios. Se acabó el tiempo, hermano Carlos. Sí, señor.